Repaso de algunos conceptos básicos. El generador me va a proporcionar una señal alterna. Esta señal alterna tiene características importantes que tenemos que recordar. Por ejemplo, el valor pico se toma desde el eje de referencia tiempo hasta el valor máximo positivo, mientras que el valor pico a pico es la amplitud que hay entre el valor máximo negativo de la señal alterna y el valor máximo positivo. El valor pico a pico es 2 veces el valor pico. Bien. Más o menos por acá tenemos el valor eficaz, que es el valor que mide el multímetro de alterna. Mientras que el periodo es lo que dura la señal alterna en el tiempo. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundos. Tiene su fórmula, que es la siguiente, y está relacionada obviamente con el periodo de la onda senoidal. Se mide en Hz. Por lo tanto, el generador en la práctica pasa a ser el toma de la red domiciliaria eléctrica. O sea, va a proporcionar 220 voltios eficaces y una frecuencia de 50 Hz. Bien, el transformador es un componente que está compuesto por una parte primaria que se conecta al generador o al toma. Entonces recibe 220 voltios eficaces alternos y 50 Hz de frecuencia. Está compuesto por un núcleo y está compuesto por una bobina secundaria que se conecta a la carga. Aquí vemos que la parte primaria no está conectada eléctricamente a la parte secundaria. Por lo tanto, el transformador funciona como un componente que aísla la parte primaria de 220 voltios con los componentes de la parte secundaria. El transformador pues puede aumentar, puede reducir o igualar la tensión, tanto del primario como del secundario. En este caso nosotros utilizaremos un transformador reductor. Y vamos a considerar que es ideal el transformador. En el transformador reductor tiene la particularidad de reducir la tensión del secundario con respecto al primario, pero va a cumplir la siguiente ecuación. La tensión del primario sobre la tensión del secundario tiene que ser igual a las vueltas del bobinado secundario sobre las vueltas del bobinado primario. Eso nosotros lo llamamos relación de transformación. El diodo se puede representar como una llave cerrada o una llave abierta. Si polarizamos directamente al diodo, es una llave cerrada. Quiere decir que el ánodo está conectado al positivo de la batería y el cátodo al negativo de la batería. Cuando invierto la polaridad, o sea, el positivo va al cátodo y el negativo va al ánodo, el diodo se comporta como una llave abierta. En la gráfica, eso se representa con la siguiente curva. En polarización directa voy a tener esta curva en el primer cuadrante, en donde cuando yo paso la tensión de umbral 0,2 para el germanio y 0,7 para el silicio, el diodo se comporta como una llave cerrada, conduciendo toda la corriente que puede. Mientras que si lo polarizo en forma inversa, la curva está en el tercer cuadrante y me está diciendo que el diodo, a medida que
yo le proporciono tensión inversa, no va a conducir ninguna corriente salvo una de pérdida, que es esta, que es muy pequeña en valor de corriente, y solamente hasta cuando yo llegue a una tensión muy grande en polarización inversa, recién ahí voy a lograr que conduzca corriente, pero dependiendo del diodo eso puede ser fatal. Entonces, cuando yo polarizo el diodo en forma directa, significa que yo voy a transitar el semiciclo positivo. Entonces el diodo va a conducir, va a ser una llave cerrada y todo el semiciclo positivo va a llegar a la carga. Cuando la señal cambió de polaridad y estoy transitando el semiciclo negativo, el diodo se polariza en inversa porque la polaridad en el secundario ha cambiado y el diodo se comporta como una llave abierta, por lo tanto la carga no va a recibir ninguna tensión ni corriente. Llamamos carga a lo que está consumiendo energía del circuito. En este caso, la carga principal es esta resistencia que está consumiendo la corriente que proporciona todo este circuito. Con respecto a los diodos, acá yo tengo una serie de diodos diferentes. Como dice el texto, en el lugar número 1 tengo un diodo de propósito general que se llama 1N4148. Acá tengo un 1N4001 que es un diodo rectificador. En el 3 diodo Zener que se llama 1N4729A. Después tengo un diodo rectificador de recuperación rápida que se llama RGP15J. Tengo un LED de 5 milímetros rojo, un LED de 3 milímetros rojo también. Tengo un LED blanco de 10 milímetros. Acá tengo un optoacoplador de alterna para TRIAC. Acá tengo un optoacoplador para TRIACs. Adentro tiene un fotodiodo. Se llama MOC3021. Este es un diodo rectificador que se llama 1N5404, un diodo de potencia, otros diodos de potencia que se utilizan en alternadores, y tengo un par de diodos Schottky que se utilizan en fuente de alimentación. Bien. Vamos a hablar de, por ejemplo, el 1N4001, que es un diodo rectificador y lo vamos a ocupar en los circuitos posteriores. Yo acá tengo el datasheet del 1N4001. El datasheet es la hoja de datos del componente, ¿sí? Me está diciendo que es un rectificador de propósito general, que su nombre es el 1N4001, que su encapsulado es el DO41 y que la banda me indica el cátodo. Esta empresa me proporciona datos como por ejemplo el voltaje inverso de pico repetitivo. El voltaje inverso de pico repetitivo es este voltaje. Entonces, para el 14001 yo tengo un voltaje inverso de pico repetitivo de 50 voltios. O sea que si la señal
que me proporciona el tomacorriente es de 220 eficaces, si yo eso lo multiplico por raíz de 2, voy a obtener la tensión pico, y sabemos que la tensión pico en una señal alterna de la red domiciliaria eléctrica es de 311 voltios. Acá me está diciendo que, bueno, tensión pico positivo, tensión pico negativo también es menos 311 voltios. Acá me está diciendo que este diodo soporta 50 voltios de tensión inversa de pico repetitivo. O sea que en el toma yo tengo acá 311 voltios. Si yo conecto este diodo al toma, se va a quemar, no lo va a soportar. Voy a estar en esta situación, ¿sí? Porque es tensión inversa de pico repetitivo. Voy a llegar acá con 50 voltios, mientras que la tensión en la red es 311. Ya acá, cuando llegue a 50, ya se me va a quemar el diodo. ¿Cuándo va a llegar a 50? Bueno, más o menos por acá, que llegue a 50 acá, explota el diodo. Entonces es importante ese valor a tener en cuenta. También me proporciona una corriente directa de rectificación. Significa que cuando está en polarización directa, en este cuadrante, la corriente que va a soportar no va a ser infinita, como dice la gráfica. Para este diodo, la corriente que soporta es de 1 amper. Por lo menos si tuviésemos acá 1 amper, en polarización directa va a llegar hasta acá la gráfica, 1 amper. Me está diciendo también que este diodo soporta una corriente de pico no repetitiva, o sea, quiere decir que es un pico esporádico, que va a suceder una vez cada bastante tiempo. Una corriente directa de pico no repetitivo de 30 amperes. O sea que si acá yo tenía 1 amper como corriente promedio que soporta cuando está polarizado directamente, de vez en cuando puede soportar 30 amperes durante un tiempo muy pequeño. Si volvemos a esta gráfica, significa que cuando yo tenga una gráfica de corriente, solamente tengo que cambiar acá el eje y poner corriente, que este pico puede llegar a 30 amperes de corriente en un pequeño tiempo. Y este diodo lo puede hacer. Si eso se repite muchas veces, este diodo se quema. Otro dato importante es la tensión en directa para una corriente de 1 amper. Esa tensión en directa es de 1,1 voltios. ¿Qué significa eso? Podemos verlo acá en la curva, que cuando yo alcance 1 amper, acá en este eje coordenada, mi tensión en el eje de tensión es de 1,1 voltios. ¿Ya? O sea que el diodo comienza a conducir a los 0,7, pero cuando yo alcance un régimen de trabajo de 1 amper, voy a tener una tensión de 1,1 voltios. Esta hoja de datos la tengo que buscar en internet. Abro mi explorador y voy a poner el nombre del diodo 1N4001 seguido de datasheet o hoja de datos. Me van a aparecer una serie de resultados. ¿Puedo abrir este PDF? Sí, directamente me va a llevar a un PDF.
Ahí lo puedo abrir o lo puedo guardar. Y ya tendría el que le mostré. Bien, puedo hacer clic también en acá, donde dice anuncio o el datasheet. Eso me va a llevar a una página en donde me va a mostrar, por un lado, los fabricantes que fabrican el componente. En otra columna me va a mostrar el acceso a los PDF de cada fabricante. Y en esta parte me muestra algunas características del componente. Si yo, por ejemplo, hago clic acá, voy a tener otra página en donde yo puedo ver online las características si hago clic acá. Y me está mostrando las características. Y si la quiero bajar, tengo que hacer clic en simbolito de PDF. Y lo puedo abrir con mi programa de PDF o guardar el archivo. De esa manera tengo la hoja de datos.